Muy bien amigos, recuerda que este video hace parte de mi curso Master en Razor Page e e-commerce con Entity Framework Core usando .NET 9, donde aprenderás desde cero a crear aplicaciones con .NET Razor, incluso con la creación de un e-commerce completo. Si necesitas cupones de descuento para este o cualquiera de mis cursos, puedes ingresar en www.render2web.com/promociones o en la misma descripción de este video te queda el enlace para que puedas visitar y adquirir el curso con descuento. En pantalla estamos viendo el demo del proyecto, del primer proyecto terminado. Aquí lo que vamos a realizar es un CRUD de productos y la idea de este proyecto es que nos empecemos a familiarizar, especialmente para aquellas personas que se están iniciando en .NET y páginas Razor, con todo lo que tiene que ver con esta tecnología y que podamos crear las operaciones de lectura, inserción, actualización y borrado utilizando base de datos, utilizando .NET en su versión 9. La idea es que creemos un layout con una tabla donde podamos mostrar los registros de la base de datos, donde podamos agregar un nuevo registro. Vamos a probar con las validaciones. Vamos a colocarle test producto, vamos a colocarle un precio, vamos a decirle que vamos a tener 10 en stock, vamos a darle guardar. Se guarda el producto con el ID, el precio, el valor, se toma la fecha y la hora. Podemos editar los valores. Vamos a colocarle test producto 2, vamos a colocarle 27 y vamos a colocarle 12, guardamos y efectivamente se actualiza el registro. Podemos ir a ver el detalle del registro, volver atrás, podemos ir a agregar un producto como ya lo habíamos visto y por último podemos borrar un producto. Vamos a darle clic aquí. Si por alguna razón no necesito borrarlo, vuelvo atrás, voy a darle borrar y le voy a dar aquí borrar y efectivamente se borra. Entonces tendríamos todas las operaciones CRUD. Es un proyecto básico antes de crear el proyecto principal, que es el e-commerce con páginas Razor o Razor Page. Es necesario para aquellas personas que se están iniciando hacer este proyecto porque nos va a permitir familiarizarnos con el trabajo con páginas Razor, la estructura de carpetas y archivos, donde se crean las páginas, que es un page model y es el que está asociado a cada archivo HTML, cómo construir las interfaces con HTML en .NET y Bootstrap 5, cómo agregar iconos de font awesome, cómo insertar en una base de datos, cómo actualizar, cómo borrar, cómo leer registros, cómo leer un registro por su ID, todo utilizando Entity Framework Core. Entonces este es como el proyecto inicial con el que nos vamos a familiarizar para poder seguir adelante hacia el proyecto principal. Si ya tienes conocimientos intermedios avanzados en .NET, puedes pasar directamente al desarrollo del e-commerce. Para esta sección vamos a empezar entonces creando nuestro primer proyecto de tipo páginas Razor, así que vamos a sacar nuestro Visual Studio 2022. La idea es que lo mantengan actualizado y vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a seleccionar dentro de las opciones el que vimos anteriormente, aquí lo vamos a repetir, se llama aplicación web de ASP.NET Core, no confundirse con esta que es modelo vista controlador, no, es esta de acá, aplicación web de ASP.NET Core utilizando Razor Page. Listo, vamos a darle siguiente, vamos a colocarle un nombre y vamos a colocarle CRUD productos. Vamos a seleccionar la ubicación en la misma parte, curso, página Razor, vamos a dejar el nombre de la solución igual. Siguiente, vamos a seleccionar .NET 9, puedes usted seleccionar .NET 8 o incluso si hay una versión a futuro también la puedes seleccionar, a menos que haya un cambio importante, con lo cual yo les avisaría. Pero si sigue siendo el núcleo lo mismo, pues pueden utilizar la versión 10 cuando vuelva y si sigue siendo compatible, otras versiones a futuro. Sin autenticación, con HTTPS, lo demás lo dejamos por defecto y le vamos a dar crear. Muy bien, así de sencillo tenemos el proyecto creado para empezar a trabajar. En el próximo video vamos a ver cómo instalar los paquetes o extensiones necesarias para el proyecto, ya que vamos a trabajar con base de datos, migraciones, la metodología CodeFuel, así que vamos a necesitar unas extensiones para poder utilizar todo esto. Recuerden que en este video vamos a trabajar con la metodología CodeFuel, lo que hace necesario, obligatorio, instalar unas extensiones
que son necesarias para este curso, para esta sección. Por ejemplo, vamos a trabajar con SQL Server, no importa si es con SQL Server directamente o con Microsoft SQL Server Local DB, ambos necesitan la extensión SQL Server. Y para trabajar con las migraciones vamos a necesitar la extensión Tools. ¿Dónde la instalamos? Podemos ir a Herramientas, Administrador de paquetes de NuGet, Consola, Administrador de paquetes de NuGet para la solución, perdón. Y vamos a pasarnos de la pestaña Instalado a la pestaña Examinar, porque aquí nos vamos a los que están instalados, mientras que aquí podemos examinar en nuget.org y desde ahí encontrar las extensiones que necesitamos. La primera de ellas, Microsoft.EntityFrameworkCore.SQL Server, pero no necesitamos escribir todo eso, simplemente con que escribamos SQL Server, él no la encuentra. Microsoft.EntityFrameworkCore.SQL Server, vamos a seleccionar el proyecto y vamos a seleccionar la versión. Como estamos utilizando .NET 9, vamos a utilizar la versión para .NET 9, que vendría siendo esta versión estable más reciente, 9. ¿Listo? Entonces, esa. Si trabajaran con .NET 8, descarguen e instalen la versión para .NET 8, porque si no les puede dar conflictos. Vamos a dejarlo aquí. Versión estable más reciente, .NET 9, le vamos a dar a instalar. Esperamos a que termine la instalación. Muy bien, le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar los siguientes paquetes requieren la aceptación de los términos de licencia. Entonces miren, todos estos paquetes se van a necesitar, vienen como parte de la extensión, le vamos a dar en aceptar y listo. ¿Cómo compruebo yo que quedó instalada la extensión? Puedo venir aquí a dependencias, paquetes y allá aparece, voy a ampliar un poco, Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Esto me va a permitir trabajar con SQL Server, no importa si es SQL Server o SQL Server Local DB para la versión 9 en una aplicación .NET. Muy bien, para trabajar con migraciones, que es donde vamos a crear tablas en las bases de datos a partir de modelos y todo esto usando migraciones y actualización en base de datos, vamos a necesitar otra herramienta, otra extensión que se llama Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools, pero solo con escribir Tools, él ya no la encuentra aquí. Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools. ¿Sí? Esta es la que permite trabajar con migraciones y todo lo demás. ¿Sí? Es importante, si no tienen esta extensión no va a ser posible crear migraciones ni nada de eso. Nuevamente, como este proyecto es con .NET 9, entonces instalamos la versión más reciente que es compatible para .NET 9, que vendría siendo esta, la versión 9 de la extensión. Le vamos a instalar. Aplicar, aceptar y ya tendríamos las dos extensiones que puede que en algún proyecto más avanzado se necesiten más. Bueno, se irán instalando a medida que se vayan necesitando. Pero por ahora son estas dos fundamentales para poder trabajar con todo lo que es Entity, con todo lo que es Code First, código primero, migraciones y todo lo demás. ¿Listo? Muy bien, esto lo podemos cerrar. Listo. Y por esto no afecta la ejecución de la aplicación porque todavía no he hecho nada, simplemente instalé las extensiones, lanzamos la aplicación para probar y vamos a comprobar en nuestro navegador que la aplicación por defecto, sin haber hecho nada todavía a nivel de código ni de aplicación, carga. ¿Listo? Muy bien, vamos entonces al siguiente video donde vamos a crear la cadena de conexión a la base de datos. Muy bien, vamos a configurar, más que configurar, a crear la cadena de conexión porque la configuración después la vamos a hacer en el programa, pero aquí vamos a crear la cadena de conexión. Esto se hace en el appsettings.json, lo voy a volver a abrir. Vienen acá, buscan dentro del directorio el archivo appsettings.json y le dan doble clic y vamos a añadirlo acá. Este es el lugar donde es recomendable nosotros trabajar todo eso. Miren que con solo escribir aquí las comillas me aparece connection strings. Yo simplemente le doy enter y despliego esto en varios renglones. Y vamos a colocarle un nombre a la cadena de conexión. Este nombre es completamente personal. Usted puede elegir el nombre que quiera colocarle, pero uno acostumbra utilizar default connection. No tiene que ser así, ¿sí? Simplemente ustedes eligen un nombre. Yo voy a utilizar el que
siempre se utiliza o siempre utilizo default connection. Si ustedes le quieren colocar conexión SQL Server, no hay ningún problema. Así está bien. Vamos a dejarlo como default connection y les voy a dejar aquí la cadena de conexión. La pueden descargar aquí. Simplemente borran esto y pegan este fragmento de código. Lo voy a ampliar para que ustedes lo tengan. Y voy a disminuir un poquito, pero es solo para que ustedes lo puedan ver allá, ¿sí? Lo que está entre comillas, que vendría siendo desde acá, así que lo voy a mover un poquito y tendrían ustedes la cadena de conexión. Escriben server guión, entonces especificamos que es localDB, contra barra, ms sql localDB. Para acceder a este servidor y ver las bases de datos, nosotros utilizamos el mismo programa que es el Management Studio. Lo que pasa es que el Management se utiliza para SQL Server y para MS SQL LocalDB. Para ambos, simplemente que el acceso es diferente. Yo aquí, por ejemplo, estoy accediendo a el servidor de SQL Server que yo tengo en local. Simplemente le doy conectar y ahí me aparecen las bases de datos que yo tengo para mis proyectos y demás. Pero si yo quiero acceder, ahí estoy accediendo a SQL Server como tal, pero si yo quiero acceder a MS SQL LocalDB, que esto es como una versión de SQLite, que es simplemente una base de datos que se guarda en un archivo, no es SQL Server, es una versión más ligera, liviana, pero que nos sirve para todos los propósitos y funciona de la misma manera, aunque SQL Server es más avanzado, pero nos sirve para este proyecto inicial. En el próximo sí utilizaremos SQL Server. El punto es que son dos cosas diferentes, aunque se acceden por el mismo programa. Ahora, si yo quiero acceder a las bases de datos LocalDB, me desconecto de SQL Server y accedo, pero esta vez ya no le voy a decir así, sino que le voy a decir, aquí sería LocalDB MS SQL LocalDB. Esto me va a pedir solo la autenticación de Windows, no necesito autenticación con usuario y contraseña porque es como les digo, esto es como una versión de SQLite adaptada por Microsoft y es más ligera, más sencilla y se guarda en una ubicación específica. Le voy a dar conectar y ahí estoy conectado a las bases de datos que tengo en MS SQL LocalDB. Ojo, si usted entra por SQL Server no va a poder ver las bases de datos de MS SQL LocalDB. Lo mismo que si usted entra por LocalDB no va a poder verlas. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Simplemente que se accede a una a la otra utilizando el mismo software Microsoft SQL Server Management Studio. Aquí estoy en LocalDB, que es lo que necesitamos para este proyecto porque vamos a utilizar esta base de datos. Database, podemos colocarle aquí el nombre de la base de datos, podemos colocarle aquí CRUD o el nombre que nosotros queramos. CRUD Productos DB RazorDB. DB de bases de datos, o si lo quieren colocar en español, DB es de database y BD es de base de datos. Bueno, CRUD Productos RazorBD, Trusted Connection True, Multiplex Active Result Set True. Así como lo están viendo en pantalla, ahí se los dejo. Así lo crean ustedes y listo. Voy a ampliar nuevamente, guardo y tenemos en este momento ya configurada la cadena de conexión o creada, porque todavía falta configurarla como inyección de dependencias. Eso lo vamos a hacer en el próximo video. En este video vamos a configurar la cadena de conexión y el archivo de contexto. El archivo de contexto es un archivo súper importante donde se van a ir mapeando cada una de los modelos a tablas o entidades de base de datos. Entonces, dentro de CRUD Productos es recomendable hacerlo de la siguiente manera. Le doy a agregar, creo una nueva carpeta y le voy a colocar data o datos, como usted lo quiera llamar. Yo le voy a colocar datos. Muy bien, le voy a dar agregar y aquí creo una nueva clase de C# y le coloco por nombre. Usted puede colocarle el nombre que sea, contexto, lo que sea. Yo acostumbro colocarle un nombre, siempre lo uso en todos mis proyectos, que se va a llamar Application DB Context. Le doy a agregar y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a empezar a utilizar o a heredar las propiedades de DB Context, que va a trabajar toda la parte de las migraciones, bases de datos. Yo creo esto y entonces aquí me va a marcar un error porque me hace falta importar. Como ya instalé la extensión Entity Framework Core, simplemente le doy que me importe el using. Entonces el using se coloca en la parte de arriba y solucionado el error. Muy bien. Ahora, dentro de la clase, yo voy a crear el primer método. Le voy a escribir aquí public
el método, el constructor de la clase es un método que lleva por nombre el mismo nombre de la clase, es decir, ApplicationDBContext. Entonces le coloco ApplicationDBContext y este me va a pedir ciertos parámetros que son necesarios. Le voy a colocar aquí DBContextOptions y le vuelvo y le paso aquí ApplicationDBContext. Voy a colapsar para que ustedes tengan todo en pantalla y le voy a colocar aquí Options. Por aquí por fuera le voy a colocar 2 puntos y que herede de Base Options para que pueda obtener acceso a todas las clases que se necesitan y se requieren. Bueno, esto está sobrando porque se acabó de añadir y yo ya tenía las llaves aquí abajo. Entonces, perfecto. Vamos a abrir un poquito. Ahí está. Muy bien, lo voy a volver así. Muy bien, entonces aquí lo que voy a hacer, simplemente aquí no se hace nada. Vamos a dejarlo como está acá. Simplemente por bajarlo a otro renglón y que ustedes puedan tener esto un poquito más grande, lo voy a dejar así. Listo. Por fuera de este constructor es donde yo tengo que ir añadiendo los modelos. Aquí le voy a colocar agregar los modelos. Todavía no tenemos ninguno, pero todo modelo que se cree debe venir a agregarse aquí y yo ya después les muestro cómo. Cuando creemos el primer modelo, este proyecto es solamente con una tabla que va a ser tabla productos, entonces ese va a tocar venir aquí y agregarlo más adelante. Ya después lo vamos a ver. Recuerden esta parte, no la vayan a olvidar, por eso quedó marcada allí. Listo. Después de esto, tenemos nosotros que venir a configurar la cadena de conexión, porque una cosa es que yo haya creado en el app settings la cadena de conexión, sí, pero me falta configurarla. Y para configurarla lo hago en el program acordándome del nombre de Default Connection. Entonces vamos a abrir el program y vamos a hacer lo siguiente. Builder.build, antes de esta línea, puede ser antes del Razor Page, vamos a hacer la configuración de la cadena de conexión. Muy bien, listo. Entonces, vamos a colocarla aquí. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Builder.service.add.dbContext y aquí le vamos a colocar cuál es el contexto. Como ya lo creamos, es el archivo ApplicationDBContext. Por eso era necesario crearlo primero. Muy bien. Por ahora no se preocupen, no se confundan las personas que están iniciando, sigan lo que yo les estoy diciendo porque estamos haciendo como el andamiaje, todo para que todo después nos quede fácil para empezar a trabajar ya en las vistas y todo eso. Muy bien, entonces aquí en ApplicationDBContext vamos a colocarle aquí Options, abrimos y desplegamos en otro renglón. Vamos a cerrar aquí con punto y coma y indentando correctamente vamos a utilizar las options punto y vamos a decirle, vamos a utilizar use SQL Server. Miren que me aparece porque yo ya instalé la extensión anteriormente, por eso era necesario instalar esas extensiones. Aquí entonces le escribo, voy a colapsar esto y vuelvo y escribo builder.configuration.getConnectionString para obtener la cadena de conexión y se la paso aquí entre comillas doble. ¿Cuál es el nombre de la cadena de conexión? Por eso les decía que en el appsettings.json vienen y lo abren desde acá, copian el nombre que ustedes hayan puesto. En mi caso es Default Connection acá. Si ustedes tienen otro nombre, entonces lo copian de allí y vienen y lo colocan allí. Listo. Después de esto, como se abrió aquí un paréntesis y aquí se abrió otro y aquí se abrió otro y solo se ha cerrado uno, dos, eso quiere decir entonces que me falta cerrar otro paréntesis que lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer aquí. Listo. Y con eso ya no tengo ningún error y tengo ya configurada la cadena de conexión. Entonces lo que hemos hecho en este video es el ApplicationDBContext, un archivo súper importante necesario para trabajar con CodeFear, migraciones y demás, queda en la carpeta datos y este archivo se usa como configuración aquí de la base de datos utilizando SQL Server y llamando a la cadena de conexión como string default connection que está en el appsettings.json. Muy bien, vamos entonces al siguiente video donde ya es necesario crear nuestro primer modelo de producto.
Muy bien, vamos a crear nuestro modelo necesario para trabajar en esta aplicación y para ello, para poder organizar nuestra aplicación, vamos al proyecto y vamos a darle agregar y creemos una nueva carpeta a la cual voy a llamar modelos o models o modelo, como usted lo desee. Esto para mantener organizado nuestra aplicación vamos a darle clic derecho sobre modelos, agregar y vamos a crear una nueva clase. Para crear un modelo se utiliza la creación de clase. Vamos a colocarle, yo acostumbro para el modelo en singular siempre con la inicial en mayúscula, entonces le voy a colocar, como esta aplicación trata de productos, le voy a colocar producto. ¿Listo? Public class producto. Entonces queda nuestro primer modelo. Vamos a crear las propiedades. Cada propiedad equivale a un campo en la base de datos. El primero de ellos, miren que nos lo está sugiriendo, public int id get set, que vendría siendo el ID, que lo vamos a configurar de manera autoincremental en la base de datos. Vamos a darle tabulador y él se autocompleta. Si yo lo dejo como ID solito, si yo lo dejo como ID producto, también es válido. No necesito especificar que va a ser una llave primaria, él automáticamente Entity Framework la detecta. Ahora, si yo le coloco algo que no tenga ID, por ejemplo, producto llave, esto sí no lo va a reconocer. Entonces aquí sí tendría yo que añadir aquí arriba la data annotation con el atributo key, en este caso, para decirle que es una llave primaria. En este caso yo lo voy a dejar como ID, entonces no hay necesario, pero si yo quiero ponerla de manera explícita, el Entity Framework ya entiende que este va a ser el ID y lo coloca numérico y autoincremental si yo lo dejo con ID. Pero yo lo puedo hacer de manera explícita, también lo puedo utilizar aquí y esto me hace que importe el System Component Model Data Annotation, necesario para las anotaciones de datos. Si yo no tengo este código de aquí va a fallar, por eso asegúrense de que esté en la parte de arriba. Eso es para el ID, listo. Ese vendría siendo un entero, se va a llamar ID y va a ser autoincremental y va a ser llave primaria. Ya con eso quedó identificado. Ahora creamos otro, puede ser public para el nombre del producto, string. Ahora hay una forma más corta de hacerlo que sería crear o escribir prop y le voy a dar tabulador. Entonces miren que él lo crea y automáticamente me pasa el tipo de dato y yo les digo el tipo de dato va a ser string, tabulador dos veces y ya paso aquí a el nombre del producto. ¿Listo? Perfecto. Vengo aquí y escribo prop y aquí me pasa al int y aquí le escribo decimal. Bueno, me pasó donde no era, pero bien. Decimal, porque vamos a utilizar, por ejemplo, este para el precio del producto y le voy a colocar aquí precio. Y por último vamos a colocar prop. Vamos a escribirle aquí entero y la cantidad en stock, en inventario. Vamos a decirle así stock. Listo. Vamos a guardar esto. Podemos escribirle una fecha también. Vamos a escribirle aquí prop date time y vamos a escribirle aquí fecha creación. Listo. Recuerden que no debe llevar los nombres, espacios ni nada de eso. Nos está marcando un warning aquí, lo que yo les decía, porque el elemento de la propiedad nombre que no acepta valores nulos debe contener un valor distinto. Entonces sería una opción venir y colocar aquí en el tipo de dato este signo y hacer que este sea un campo no obligatorio, opcional, solo con agregar esto al tipo de dato. Pero esto es un poco tedioso. Después en otro video les explicaré por qué y todo eso, cuál es la propiedad nullable incluida a partir de .NET 6 y si queremos sobreescribir o desactivar este comportamiento que asume que todos estos datos deben de ser obligatorios. Para no enredarnos con eso, simplemente vamos al proyecto, clic derecho, editar archivo del proyecto y cambiamos esta línea que está nullable enable por disable. Perfecto, guardamos y eso es todo lo que tenemos que hacer. Con eso se deshabilita esa opción y automáticamente el warning o la advertencia desaparece. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es añadir unas data annotations para indicar qué campos son obligatorios. Esto me va a permitir hacer una validación del lado del servidor. Muy importante cuando lo hacemos aquí con data annotation. ¿Por qué? Porque es una validación del lado del servidor. Es una validación que el usuario no se puede saltar, porque está hecha en el servidor, no en el cliente. El cliente es el navegador.
Si nosotros utilizamos JavaScript o Java, puede que alguien deshabilite JavaScript en el navegador y pueda saltarse esas validaciones que están del lado del cliente, es decir, un campo que sea obligatorio lo pueden mandar vacío. Esto es difícil que un usuario lo haga, necesitaría unos conocimientos, pero no es algo del otro mundo, lo puede hacer cualquiera. Por eso es necesario que adicional a la validación del lado del cliente en el navegador exista la validación del lado del servidor, que es la que vamos a hacer aquí. Por ejemplo, para el campo nombre yo quiero que sea obligatorio, entonces encima del campo nombre añado el atributo required. Esto hace que required se añada al campo nombre y este nombre ya no puede estar vacío. Es una validación del lado del servidor que el usuario no se puede saltar ni deshabilitar ni nada. Entonces puedo pasarle un mensaje en el campo en el caso de que el campo esté vacío. Le escribo aquí required y error message y le escribo entre comillas como un string el nombre es obligatorio. ¿Listo? Entonces, importante, esto yo lo puedo hacer también, por ejemplo, para el precio. Yo quiero que el precio deba estar entre 0,01 y 10.000. Por ejemplo, si trabajara en dólares, entonces yo aquí añado otra validación para el precio, pero esta vez es de tipo range. ¿Listo? Y presiono tabulador para autocompletar y el primer valor yo quiero que sea por ejemplo de 0 o vamos a dejarlo básico, vamos a dejarlo de 0 a $1.000. Entonces le escribo aquí 0, cambio esto y le coloco, no debe haber un producto que valga más de $1.000, es un ejemplo solamente, coma, error message y le escribo aquí el precio debe estar entre, no puede haber un precio con ceros, entre 1 y 1000. Listo, vamos a decirle aquí USD. Esta es otra forma de validación y esto asegura que necesite ingresar un valor en eso, no puedan dejar el campo vacío. No es solamente que esté entre el rango, sino que no puede ir vacío también. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí vamos a utilizar el range nuevamente para el stock. Porque no puede haber un stock, ¿sí me entiende? Que sea negativo. Entonces el mínimo valor que yo espero para el stock es 0. No necesitamos utilizar 1000 aquí, simplemente le colocamos in.maxValue y en el mensaje le vamos a colocar el stock no puede ser negativo o el mensaje que ustedes deseen en función de la aplicación que estén haciendo. El stock no puede ser negativo. Entonces aquí quedaron, el campo nombre debe ser obligatorio, el campo precio debe estar entre 1 y 1000 y el campo del stock debe estar mínimo 0, no acepta valores negativos. Ya quedaron validados. Esta validación es del lado del servidor y es muy importante porque no se puede saltar. Es obligatoria, no importa lo que el usuario haga, no se la va a poder saltar porque es del lado del servidor. Más adelante vamos a ver por qué esto y cómo se implementa en la vista. Cuando alguien trata de dejar en el formulario un campo vacío, les va a salir un error. Necesita y le va a salir estos mensajes porque necesita llenar ese campo ya que es obligatorio. Para el de fecha no necesitamos hacer nada y para el ID nada porque con solo esto, que incluso vuelvo y les digo no es necesario, pero uno lo puede hacer explícitamente como ustedes quieran, automáticamente el ID va a quedar como llave primaria, entero y autoincremental de uno en uno. Muy bien. Entonces ya con esto recuerden lo que yo les había dicho del Application DB Context. Si recuerdan que era necesario venir y agregar ese modelo. Ya tenemos un modelo que se llama producto, entonces vamos a agregarlo y así es para cada uno de los modelos. ¿Cómo lo hacemos? Aquí vamos a escribir public dbset. ¿Cuál es el nombre del modelo? Es producto. Aquí lo pasamos. Entonces él nos va a pedir que importemos producto. Miren que aquí está, le podemos dar al Enter y él me va a decir using CRUDProducts.modelos para poder acceder a la carpeta modelos e importar de allí el modelo producto. Miren que ahí ya ha solucionado el error. Y el nombre que nosotros le colocamos, hay personas que le colocan el nombre aquí producto y lo colocan en plural, productos. Esta es una opción. A mí me gusta más conservar el mismo nombre, pero si ustedes quieren, pueden utilizarlo en plural. Yo lo dejo así, entonces esta entidad se va a llamar producto. Es importante porque yo con Entity Framework
llamo a esta entidad y ahí es donde consulto, tráigame la lista de datos, guárdeme este registro en el modelo producto. El nombre que yo le pongo aquí es el que se va a usar. Muy bien. Entonces, estamos listos para crear nuestra primera migración. Ya tenemos todo implementado. Vamos entonces al siguiente video. Es hora de crear nuestra primera migración y su posterior actualización a la base de datos. Es decir, hasta este momento nosotros no tenemos ninguna base de datos ni nada, porque como estamos trabajando con Code First o código primero, esta metodología requiere que primero creemos las entidades y modelos y después empujemos esto, lo enviemos a la base de datos. Entonces se va a crear una base de datos. Primero revisemos que todo el andamiaje, todo lo que necesitamos esté correctamente configurado. Y lo primero es ver que ya tenemos configurada la cadena de conexión. Aquí la cadena de conexión en el program ya está configurada y la estamos llamando. Ya está como inyección de dependencias. Tenemos el modelo producto, el modelo está aplicado en el Application DB Context, está agregado. Tenemos las extensiones para poder trabajar con migraciones y SQL Server, que sería Tools y SQL Server. Ya explicamos que no importa que sea Microsoft SQL Server Local DB, es la misma extensión. Entonces tenemos todo. Si esto es correcto, deberíamos poder crear nuestra primera migración. Lo que va a hacer, ¿qué va a pasar cuando creemos una migración? Se va a crear una nueva carpeta con la migración, que el nombre que yo le ponga. Y en esa migración va a estar descrita qué es lo que se va a hacer a nivel de base de datos. Pero al crear la migración todavía no se crea ninguna base de datos. Es cuando ejecute después el siguiente comando después de la migración, que es el comando Update Database, que es que se crea y se hace todo en la base de datos. Por ahora vamos con la migración. Vamos a ir a herramientas, administrador, consola del administrador de paquetes. Para limpiar todo lo que aparece aquí, vamos a darle clear y enter y queda limpio todo, listo. Entonces, el comando es add migration, para que se lo aprendan. Add migration, add-migration, y escríbanlo bien, que no vaya a faltar la T ni la O, no vaya a estar la O antes de la I, no, escríbanlo bien, add migration, y le colocan un nombre a la migración. La recomendación es que las migraciones sean descriptivas sobre lo que se está haciendo en esa misma migración, valga la redundancia. Como yo aquí estoy en una aplicación básica, porque esta es la aplicación sencilla para aquellos que apenas están entrando en contacto con .NET y Razor. Entonces aquí estamos trabajando con una tabla, pero cuando yo tenga proyectos más complejos con tablas, relaciones y todo eso, entonces si yo voy creando una tabla que se llama categorías, entonces hago una migración y le coloco el nombre creación de tabla categoría. Entonces yo ya sé después en los archivos que quedan en las migraciones qué fue lo que se hizo en cada migración. El punto es, para recordar aquí siempre, es que la recomendación es que el nombre de la migración sea descriptiva acerca de lo que se está haciendo en la misma. En este caso estoy creando el modelo producto, lo voy a enviar a la base de datos para que este modelo se convierta en una tabla en la base de datos y que tenga estos nombres de campo. Ahora, sí, la tabla y los nombres de campo, pero ¿cuál es la base de datos? Bueno, el nombre de la base de datos va a estar dado por el nombre que yo le puse en el app settings. En este caso, entonces la base de datos se va a llamar CRUD Producto Razor BD. La tabla se llamaría producto y los campos serían el ID, autoincremental, entero, de uno en uno, y llave primaria, nombre, el cual va a ser obligatorio, el precio, stock. Entonces así se va a hacer. Muy bien, vuelvo a la consola. Si ustedes quieren, vuelven y la sacan desde acá. Yo la tengo aquí abajo, le doy en consola. Entonces, add migration, y le voy a colocar creación tabla producto. ¿Sí? Entonces, o modelo producto, como ustedes quieran. Le voy a colocar creación de tabla producto porque esto va a ir a la base de datos. Si todo es correcto y las extensiones están bien y todo configurado, simplemente debemos de dar enter y él empezaría a crear la migración. Si tiene errores de sintaxis, mejor resuélvalos antes de hacer la migración, porque si tiene errores de sintaxis, aquí le va a salir un error. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué hizo él? Me creó una nueva carpeta que se llama Migration. Esto lo hizo automáticamente. Dentro hay unos archivos, pero el más importante es creación tabla producto, que fue el que se abrió aquí automáticamente. Si no les abre, ustedes vienen y lo abren. Y miren lo que está haciendo la migración. La migración tiene dos métodos, el up y el down. Esto es por si algo fallara, hacer un drop table de la tabla producto, pero si todo está bien, debería ejecutar lo que está en el up. Y lo que está en el up es, en la base de datos va a ser crear una tabla que se va a llamar producto con estos campos. El ID va a ser entero, no puede ser nulo, va a ser un autoincremental de uno en uno y llave primaria.
La llave primaria la indico por aquí, mire el constraint, la llave primaria se va a llamar pk producto y va a estar en el campo ID, que vendría siendo este de acá. ¿Listo? Ahí está todo. El nombre va a ser string, no puede ser nulo. El precio decimal con una precisión 18 2 decimales, false. El stock va a ser entero, no puede ser nulo, y la fecha de creación va a ser un date time. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes comprueben que la migración está bien, ojo, hasta aquí se creó la migración. Todavía no tenemos nada en la base de datos. Si yo vengo por SQL Server y le doy refresh, o por ejemplo en las databases le doy clic derecho y le doy refresh, no hay nada, ¿sí? Porque este comando lo que hace es crearme la migración, para que yo la verifique, para que yo mire. Si hubo algún error, yo puedo reversar esta migración también, pero ahora que yo veo que está bien, sigue el comando que sí va a hacer esto en la base de datos, que va a empujar estos cambios o va a hacer un push a la base de datos, y el comando es simple, update database. Escríbanlo bien, update-database. Con esto ahora sí se va a hacer esto realidad en la base de datos, le vamos a dar enter y esperamos que él termine. Mire todo el código y al último dice done, no hubo ningún error, así que no hay ningún inconveniente. Aparentemente todo funciona muy bien. Vamos a ir a la base de datos y esta vez en database le doy clic derecho y ya debería aparecerme la base de datos. CRUD productos Razor BD, que es la base de datos que yo configuré en el appsettings.json. Ahora, la tabla producto con esos campos, abro en tables, veo DBO producto y veo que tiene las columnas, tiene ID, nombre, precio, stock y fecha de creación. Perfecto. Esta tabla se crea, esta la crea Entity Framework, no la vayan a borrar, y esta es necesaria para que Entity Framework vaya haciendo como, voy a hacer un select aquí, vaya haciendo el seguimiento, el tracking de las migraciones y todo eso, por lo cual es necesaria. Miren que lo primero que me dice es que este es el ID de la migración que se acabó de crear, creación de tabla producto, y se hizo con la versión 9 de Entity Framework Core. Entonces no la vayan a borrar, simplemente es una tabla que se crea automáticamente y necesaria para poder seguir trabajando si utilizamos esta metodología de CodeFit. Podemos cerrar la migración y tenemos ya listo. Ahora esto es perfecto para empezar a trabajar ya y traer la lista de productos, crear productos, editar productos, todo esto, ¿sí? Entonces vamos paso a paso, vamos a dejar hasta aquí. Aquí hemos creado la migración y actualización en base de datos. Muy bien, ahora que ya tenemos todo configurado y nuestro andamiaje correctamente funcional, necesitamos entonces empezar a crear las vistas. La primera de ellas es una lista que nos va a permitir a nosotros obtener la lista de productos, ¿sí? Así de momento no haya ningún producto, no pasa nada, podemos configurar primero la lista. Entonces ya sabemos, vamos a contraer todo nuestro proyecto y lo abrimos nuevamente. Ya sabemos que como estamos trabajando con la metodología de página Razor o Razor Page, entonces todo lo debemos crear aquí, por lo menos la parte de las vistas, en Page, que es la carpeta destinada para eso. Lo que vamos a hacer es organizar, porque es muy bueno hacerlo por carpetas, así que vamos a darle agregar y vamos a decirle nueva carpeta y vamos a decirle productos. Esto porque si tuviéramos más entidades, aunque aquí solamente tenemos una para productos, un modelo, una tabla, este es un CRUD sobre una sola tabla. Si tuviéramos un proyecto más completo, más complejo, que lo vamos a hacer después, un e-commerce, entonces ya vamos a llenarnos de entidad, de diferentes entidades, categorías, productos, compras, ventas, bueno, yo no sé, es solo un ejemplo. Entonces es bueno estructurar todo por carpetas. En este caso vamos entonces a agregar aquí una página de Razor, y vamos a decirle página de Razor vacía porque nos interesa es aprender, y vamos a colocarle así index. No es necesario escribir el CSS-HTML, él lo agrega. Si yo lo dejo así, index, este es el nombre que uno le debe dar a la página de inicio, que es la lista. Entonces le voy a dar a agregar. Entonces se va a crear una nueva página HTML y su correspondiente archivo de C# para la funcionalidad. Antes de escribir el código HTML, vamos a cerrar todas estas pestañas y la volvemos a abrir. Antes de escribir el código HTML, entonces hagamos la funcionalidad que sería en el archivo C# que está asociado ahí debajo, dentro de la flechita la abren y abren este archivo con .cs, extensión de C#. Aquí es donde hacemos como la lógica, toda la funcionalidad. Lo primero es que en el nivel de la clase, en el public class,
allí, no dentro del método onGet, sino por fuera en la clase, vamos a crear la primera propiedad de tipo privada, read only, de solo lectura, y vamos a llamar al application_db_context y lo vamos a llamar en context, listo, o contexto, como ustedes lo quieran llamar. Yo lo dejo en inglés. Muy bien, esto es lo primero porque vamos a empezar a usar la inyección de dependencias para poder acceder desde aquí a la entidad, ¿sí? Muy importante también. Y lo que vamos a hacer aquí, perdón, estaba abriendo este archivo, pero lo que vamos a hacer aquí es volver aquí al index model, agregamos el application DB context, lo hemos llamado context y lo tenemos que volver a pasar aquí en el constructor de la clase, no en el onGet, sino en el constructor que todavía no está hecho. El constructor de la clase es un método especial que lleva el mismo nombre de clase, es decir, index model. Lo podemos escribir con el siguiente atajo, escribiendo ctor y presionando tabulador. Él nos crea un método que lleva por nombre el mismo nombre de clase. Y aquí le pasamos el application DB context, pero sin el guión bajo, tal como está aquí. Y lo que vamos a hacer es habilitar el context, este context igual a este context que se pasa aquí como parámetro en el constructor, y a través de este context yo ya tengo lista la inyección de dependencias para que la pueda utilizar aquí en el onGet. Vamos a crear una propiedad public de tipo list y lo vamos a llamar producto y va a trabajar sobre el modelo. Vamos a ver aquí qué es lo que sucede. Necesitamos importar los modelos. Muy bien. Producto. Y lo vamos a llamar aquí, por ejemplo, en productos. ¿Sí? Porque vamos a traer la lista de productos y autocompletamos con el get y set. Listo. Ahora, nosotros para trabajar aquí de manera síncrona, entonces necesitamos hacer un cambio. Nosotros vamos a productos. Va a ser igual estos productos que permite guardar una lista de tipo producto. Vamos a asignarle aquí, vamos a utilizar el contexto, vamos a acceder a producto. Entonces aquí estaríamos utilizando el application DB context que está en datos. Estaríamos accediendo a este producto. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Producto punto to list y autocompletamos. Ahora, si trabajamos de manera síncrona, entonces tenemos que añadir aquí el await, to list async, y para poder habilitar esto, para que no marque error, entonces convertimos el método en método asíncrono con el async task y quitamos el void porque ya estamos diciendo que este va a ser un método asíncrono. Y aquí vamos a utilizar Entity Framework Core y listo. De esta manera nosotros podemos traer ya los datos. Tenemos construida la funcionalidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribimos? Ya la parte de la funcionalidad está. Nos falta es el HTML. Entonces vamos a venir aquí, si no lo abren. ¿Y cómo hacemos esta parte? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Qué modelo vamos a utilizar aquí? El modelo index model, que sería este de acá, que si ustedes ven tiene por nombre index model. Listo. Entonces ahí ya lo estamos llamando page, productos, index model. Muy bien. Después de esto podemos utilizar esta sintaxis razor que está aquí. Vamos a cambiar el título de la pestaña con view data y vamos a colocarle como string aquí title. Este va a ser el título de la pestaña en el navegador y vamos a colocarle como título lista de productos. Muy bien, control S y vamos a colocar ya por aquí un H1 y le vamos a colocar lista de productos. Muy bien, empezamos y vamos a crear un hipervínculo desde la lista de productos que nos lleve hacia una nueva página que todavía no está construida, que va a contener un formulario para agregar un nuevo producto, pero sí podemos dejar el link. Y el link lo vamos a construir como un botón, así que vamos a escribir aquí A, que es la etiqueta para un hipervínculo en HTML. Le vamos a colocar las siguientes clases de Bootstrap 5. Simplemente es usarlas, porque recuerden que Bootstrap ya está
implementado en cualquier proyecto.net que se cree. btn-primary, este es para un botón de color azul, y vamos a colocarle margin button para que tenga margen por la parte de abajo de 3. Como texto vamos a colocarle agregar nuevo producto. Muy bien, aquí es importante utilizar ya los tag helpers y vamos a escribir ASP page. ¿Hacia dónde va a navegar? Bueno, si se duplica deben de borrar uno porque debe quedar ASP page, y esto pasa a veces con el autocompletado. Aquí lo que vamos a hacer es escribirle hacia qué página va a navegar, hacia una página que se va a llamar crear. Esta no existe todavía, claro que no. Aquí no existe, debemos crearla dentro de productos después y se va a llamar crear, pero podemos dejar el botón inicialmente construido, ¿sí? Si nosotros lanzamos la aplicación hasta aquí, ¿qué vamos a obtener? Todavía no existe un botón en el menú, pero ahorita lo agregamos. Eso es lo menos importante, simplemente vamos viendo cómo va quedando. Aquí está la aplicación y navegamos hacia /productos, hacia la carpeta productos, y aparece el botón aquí, ¿sí? Mírenlo aquí, agregar nuevo producto. Muy bien, todavía nos falta entonces construir la parte de la lista. Para esto vamos a utilizar una tabla. Entonces aquí debajo vamos a dar un espacio para ir ordenando nuestro código, table, y vamos a colocarle class table. Estos son clases de Bootstrap, no podemos explicarlas exactamente qué hace Bootstrap porque el curso es de Razor, pero entonces aquí tenemos thead, este sería el encabezado de la tabla. Estas clases table, table stripe son simplemente clases de Bootstrap para que la tabla se vea más bonita y estilizada. Venimos acá, tr para una fila y después th, y vamos a colocarle aquí nombre. Necesitamos ¿cuántos campos? Bueno, podemos ir a mirar el modelo o por base de datos también, pero más rápido venir aquí por el modelo, abrir modelo producto y ver que tenemos 1 para el ID, 2 nombre, 3 precio, 4 stock, fecha de creación, 5. Entonces necesitaríamos 5 campos. Entonces asimismo 5, y vamos a colocarle aquí después del nombre precio, después del precio stock, después del stock bueno, necesitamos también un ID. Yo quiero mostrar el ID, entonces coloquémosle aquí ID y coloquémosle aquí nombre, stock, precio y no sé, fue fecha de creación, creo. Nombre, precio, stock. Nombre, precio, stock, fecha de creación. Y por último vamos a dejar una celda, una columna que sea para las acciones. ¿Qué significan las acciones? Que ahí vamos a colocar unos botones para editar y borrar. Y detalle. Entonces por ahora lo tendríamos así. Después del thead es donde viene la parte donde traemos los datos de la base de datos. Entonces sería el tbody. En el body, en el cuerpo de la tabla, nosotros vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué sintaxis Razor utilizamos para esto? Utilizamos un for each, lo escribimos con @for each, abrimos y vamos a escribir una variable que se va a llamar producto y va a iterar sobre model.productos. Abrimos las llaves, perfecto, y vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos una fila aquí. Para cada producto debe ser una fila con sus respectivos datos en columna. Entonces por eso necesitamos escribir la fila dentro del for each, es decir, el tr. Y ahora sí empezamos nosotros a llamar los datos a través de columnas con td. El primero de ellos utilizamos @producto porque aquí en esta variable es donde va a ir quedando como todo. Se volca toda la información de productos aquí, uno por uno los registros, entonces llamamos esa producto y al campo o al campo en el modelo que queremos llamar, en este caso el ID. Entonces sería producto.id, producto.nombre y así para cada uno de ellos. Entonces le vamos a colocar producto.id. Listo. Bueno, ahí me equivoqué sobre esa llave. Muy bien, vamos a esto, vamos a darle control D, pero no nos duplican un nuevo renglón, control D. Bueno, aquí entonces vamos
Son 2, 4, 5, 6. 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Entonces, venimos aquí. Producto punto. ¿Cuál sería el siguiente? Vamos a ir en el orden que está acá. Producto punto nombre. Producto punto precio. Producto punto stock. Producto punto fecha de creación. Y aquí simplemente vamos a colocar otro código que nos va a permitir a nosotros mostrar, por ejemplo, la página de edición, la página de borrado y la página de detalles. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Abrimos este TD en varios renglones y guardamos y vamos a escribir aquí un hipervínculo. Así que escribimos la etiqueta A, le vamos a colocar las clases de Bootstrap BTN, BTN Secondary. Este es un botón de un colorcito como gris. Vamos a colocarle BTN SM. BTN SM es para decirle que va a ser un tipo de botón pequeño. SM es el diminutivo de small, o es la clase BTN SM, es la clase de Bootstrap para un botón pequeño, ¿sí? Muy bien. Después de esto vamos a utilizar ya los tag helper, ASP page, y bueno, no sé por qué autocompleta doble aquí, pero no importa, lo borramos. Y aquí vamos a escribir hacia dónde va a ir. Vamos a decirle que va a ir a una página que se va a llamar editar. Muy bien, después de esto necesitamos, como ese es el botón de edición, enviar el ID del registro único. Recuerden que el ID es llave primaria autoincremental, con lo cual no va a haber nunca dos registros que tengan el mismo ID. Ese ID necesitamos pasarlo porque ese es el identificador único para editar el registro correcto y no ir a afectar otros registros. Entonces, para pasarlo utilizamos el tag helper ASP route y le escribimos este parámetro. Si lo escribimos nosotros, el guión ID lo definimos nosotros. Puede usted ponerle el nombre que quiera, yo lo voy a dejar como ID. Y aquí le vamos, ¿cómo llamamos al ID? Con el mismo producto. Entonces escribimos aquí @producto.id, ¿sí? Así como lo llamamos en la parte de arriba, así como lo llamamos aquí. De esta misma manera lo llamamos aquí para poder pasarle el ID. Ya como texto, aquí cerramos, le colocamos el texto que debe aparecer visualmente, sería el botón editar. De esta misma manera vamos a hacer la parte de eliminar y los detalles, así que nos sirve copiar y pegar y cambiamos. Para eliminar sería bueno un botón como de color rojo. Bootstrap lo tiene, simplemente es cambiar el secondary por danger y esto hará que el botón sea rojo. La página en este caso se llamaría borrar o el nombre que usted le quiera colocar. Enviamos también el ID porque es necesario para saber exactamente cuál es el registro que debemos borrar por el ID. Y vamos a escribir aquí, dejémoslo así mismo, borrar. Vamos a duplicarlo y vamos a crear una nueva vista que va a ser de detalles. Cambiamos el secondary por info. Este es un botón de color como amarillo que nos va a permitir acceder como a la información. El SM se queda y vamos a colocarle aquí detalle. Y enviamos el ID también, es necesario, y vamos a escribirle aquí detalle. Entonces ya tenemos entonces la lista que nos va a permitir leer los productos. Vamos a lanzarlo para que podamos comprobar. Si nosotros accedemos por aquí y le colocamos productos, entonces vamos a tener esto. Miren, ya está la tabla. No muestra nada porque no hay ningún registro. Vamos en el siguiente video a trabajar en la parte de agregar un nuevo producto. En este momento si yo le doy clic, pues no me va a llevar a ninguna parte porque esa vista no existe. Pero cuando la tenga deberá aparecer un formulario que nos permite ingresar un producto. Y cuando lo ingrese, puedo volver a esta vista y aquí ya me debe aparecer el primer registro con los botones de edición, editar, borrar y detalle. Muy bien, vamos entonces al siguiente video. Es hora de continuar con la página de creación de un producto y tal como lo hicimos en el index, vamos a venir aquí a productos y vamos a agregar una nueva página de Razor vacía, agregar, y vamos a colocarle crear, ¿sí? Este nombre de página debe coincidir con el que teníamos en el index en el ASP page, porque nos debe llevar a esa página, por eso se llama crear. Muy bien, vamos a vincular el modelo en la parte de arriba
Entonces, o no, primero antes de crear el HTML como lo hicimos, es necesario venir y trabajar en el crear cshtml.cs donde está la funcionalidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí hay cosas que podemos reutilizar. Entonces vamos a ir al index, lo vamos a pasar para acá y vamos a copiar el contexto, porque también lo vamos a necesitar. De hecho, en todas las páginas lo vamos a necesitar. Muy bien, después del contexto creamos el constructor de la clase. Recuerden que el contexto debe quedar dentro de la clase. Aquí me equivoqué. Le doy control X y lo coloco aquí dentro de la clase. Escribo CTOR y presiono tabulador para crear el constructor de la clase. Este me lo puedo sacar de aquí, puedo copiarlo. Esto es lo mismo, siempre va a ser. Miren que nosotros inicialmente creamos todas las configuraciones y ya después el trabajo es mucho más sencillo. Venimos acá y también de aquí podemos copiar este. Lo colocamos aquí, muy bien, porque ya lo teníamos allá. ¿Y qué vamos a hacer? Necesitamos crear aquí algo. Primero vamos a mostrar un formulario, así que vamos a necesitar aquí el onGet. Pero primero vamos a vincular una propiedad. Para eso utilizamos bind property. Vamos a crear una propiedad de vínculo, ¿sí? Y le vamos a colocar, pero lo vamos a hacer en la parte de abajo, a que la etiqueta quede encima, y este va a ser de tipo producto. Y lo vamos a llamar así mismo producto. Aquí nos está pidiendo que importemos producto, venimos acá, le damos sobre este o seleccionamos y le damos al enter y importamos CRUD producto. Listo, entonces ya quedó la propiedad de vinculación y va a tener el mismo nombre de producto, ¿sí? En el onGet vamos a cambiar esto por una propiedad ya porque el void no permite retornar nada y por eso en el principio les explicaba el action result y el action result nos va a permitir retornar diferentes cosas. En este caso vamos a retornar la página, page, para que nos muestre el formulario. Debe de haber otro método aquí que es el onPost, que es el que va a recoger del formulario y va a guardar en base de datos, pero todavía no llegamos a ese. Vamos a preocuparnos en este momento por el onGet que retorna una página y sería ¿cuál? La de crear que está acá. Esa página entonces la vamos a crear de la siguiente manera. Vamos a la parte de arriba, ya sabemos que tenemos el modelo, es crear model y está bien porque ese es el que se está usando aquí. Entonces nosotros aquí dentro de este vamos a utilizar también este view data para cambiar el título de la pestaña del navegador y le vamos a colocar crear producto. Muy bien, guardamos y también nos sirve el H1, así que lo podemos copiar de aquí y lo pegamos aquí abajo. Y aquí sería crear producto. Porque este de arriba va a ser el título de la pestaña del navegador y este sí va a ser el título en el HTML, en el cuerpo de la página. Vamos a crear un formulario o vamos a colocarle crear nuevo producto para ser más consecuente. Venimos acá y creamos un nuevo formulario. Este formulario lo vamos a enviar por el método post. Y vamos a empezar a configurar cada una de las opciones. Lo primero es crear un div para cada uno de los campos que va a tener la clase margin button 3. Esto es para que se vea, digamos, con un margen en la parte de abajo. Cada campo va a tener un margen de 3. Muy bien, vamos a escribir el label. Vamos a utilizar el ASP_for y vamos a colocarle aquí producto.nombre. Aquí no necesitamos mostrar el ID. No es necesario. Recuerden que el ID es una llave primaria autoincremental. Él mismo la crea. Simplemente recogemos los demás datos y ya. Utilizamos la clase forLabel de Bootstrap 5 que ya viene. Entonces simplemente es usarla. Y tenemos nuestro label aquí. Muy bien. Vamos al siguiente renglón. Y vamos a crear ya el input. El input. Vamos a utilizar el tag helper ASP_for que tenemos en la parte de arriba. Y vamos a colocarle aquí. ¿Cuál es este? Es el mismo producto.nombre. Muy bien. Vamos a colocarle para que se vea bonito la clase formControl de Bootstrap.
Y después nos falta colocar la validación que va a aparecer aquí debajo con un spam ASP validation for, y vamos a escribirle aquí lo mismo. ¿Cuál propiedad va a validar? Producto.nombre. Listo. Si dejan el campo vacío y si este campo es requerido, entonces se debe mostrar un texto en rojo para mostrar como una alerta. Entonces lo colocamos con la clase text danger de Bootstrap. Listo. Este mapeo de este campo que tenemos aquí lo podemos duplicar, control C, para cada uno de los campos y así no tener que reescribir tanto código. Simplemente cambiando aquí. ¿Cuál es el campo que sigue? Después de este campo, vamos a ver el modelo, tenemos nombre, tenemos precio, stock. Entonces aquí cambiamos por precio. No me autocompletó, entonces precio, y lo demás queda tal como está allí. Vamos con el stock y vamos a cambiar aquí por stock, y así de rápido ya tenemos 3 campos prácticamente. Listo. Muy bien, nos faltaría un botoncito porque la fecha de creación la podemos generar automáticamente, no necesitamos generarla desde aquí o recogerla desde un campo, no es necesario. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a venir aquí y creamos un botón, button type, y vamos a escribirle submit. Aquí vamos a escribir la clase btn success, que es un botón como de color verde, y vamos a colocarle aquí guardar. Este sería el botón que procesa, y un botoncito para ir hacia atrás por si necesitamos devolvernos. Entonces vamos a utilizar el ASP action, vamos a decirle que nos devuelva al index y va a tener las clases de Bootstrap btn secondary. Lo bueno es que ya esto nos sirve también para la edición. Simplemente es duplicar este código porque el de crear y editar es muy parecido. Entonces así miren que vamos mucho más rápido y somos más productivos. Vamos a escribir aquí cancelar o volver atrás. Me gusta más volver atrás. Listo. Muy bien, vamos a comprobar la funcionalidad de esto, pero a nivel de formulario la funcionalidad no la podemos comprobar todavía porque recuerden que es necesario venir aquí, crear el método post, que es el que va a recoger los datos de ese formulario y los va a guardar, pero sí que podemos ver cómo va quedando nuestro formulario. Muy bien, lanzamos nuestra aplicación en el navegador, vamos a venir aquí y colocamos /productos y le damos enter. Tenemos la lista y este botón ya debería de funcionar. Vamos a darle a agregar nuevo y miren, ya nos aparece nombre, precio, stock, guardar y volver atrás. Listo. Otra cosa que quiero hacer es utilizar los placeholder. Así que vamos a venir aquí. Aquí me equivoqué porque no es ASP action sino ASP page. Por eso es que no devuelve al index. Ahí ya devuelve. Muy bien. Vamos a colocarles un placeholder a los input. Un placeholder es de HTML y es un atributo que nos va a permitir colocarle como un textico indicativo al usuario. Ingresa el nombre del producto. Este mismo lo vamos a copiar. Ingresa el precio del producto. Ingresa el stock del producto y ya. Entonces si revisamos nuevamente nuestro formulario, vamos a ver que en este momento ya se encuentra funcional. Productos, agregar nuevo producto y miren, ya aparece allí, faltó ingresa, faltó la A, pero bueno, ya saben ustedes que está allí, y el volver atrás ya funciona. Listo, me faltó escribir aquí ingresa. Listo, ahora vamos con la funcionalidad. ¿Qué es la funcionalidad? ¿Con qué me refiero? Recoger todos los valores que el usuario ingrese en este formulario y poder procesarlos y enviarlos. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar en un nuevo método, ya no un get, sino un post. Recuerden que este formulario se está enviando por el método post.
Este debe ser una petición de tipo post. Entonces vamos a crear, este sí lo podemos hacer asíncrono, colocamos assign de una vez, task y action result, porque vamos a necesitar retornar, por ejemplo, después del procesamiento, si es correcto, devolver al usuario hacia el index después de que se guarde el registro. Y vamos a colocarle on post y vamos a colocarle assign. Listo. Venimos acá, abrimos y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a validar si el modelo es correcto. Esto es algo que siempre se tiene que hacer. If. Y vamos a hacerlo así. If. Ya les explico. If no model, estamos negando. No model. Punto. Es model. Punto. Esto a veces autocompleta de manera model state. Punto. Is valid. O sea, estamos negando si el modelo no es válido. Esto es muy importante, esta validación. No debe faltar. ¿Qué es lo que está haciendo esta línea? Estamos diciendo, primero validamos el modelo, pero lo estamos negando. O sea, si el modelo no es válido, ¿y qué significa esto? Que si vamos a producto y si aquí está indicado que el campo nombre debe de ser obligatorio y el usuario trata de dejarlo vacío, entonces en este caso no se estaría cumpliendo la validación del modelo, ¿sí? Si el modelo no es válido, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros, en este caso está fallando una de las reglas de validación, porque estamos negando si no es válido. Para poder que sea válido el usuario debe ingresar un valor en los campos que sean obligatorios. Entonces simplemente retornamos a la misma página, que es ¿cuál? La misma página donde está llenando el formulario. O sea, lo devolvemos a la misma página. Pero si no entra por aquí, quiere decir que el modelo es válido y que todos los campos que son obligatorios y con las diferentes restricciones que le pongamos, con el rango, con que sea obligatorio y todo eso, entonces quiere decir que por aquí no entró, si se cumplió todas las validaciones, y por lo tanto aquí debajo podemos procesar los datos y guardarlos. Utilizando el contexto accedemos a producto y utilizamos el método Entity Framework add y le enviamos ¿qué? Le enviamos el producto, ¿sí? Muy bien, ahora ¿cuál es? Este de acá, estamos vinculando hacia allá, hacia el formulario. Como este es un método asíncrono, utilizamos el await y utilizamos el context y el save change assign, que es para guardar métodos asíncronos. ¿Por qué nos está marcando este error? Porque falta el return. Utilizamos action result, debemos retornar un valor, debemos retornar algo y retornamos esta vez que nos redirija a una página, redirect to page, aquí debajo está, le damos enter y le decimos a cuál página debería retornarnos, lo pasamos como string y debería retornarnos al index, con lo cual se soluciona el problema. Pero recuerden que el modelo tiene un campo de fecha de creación de tipo datetime y yo quiero hacerlo desde aquí y no tener que crear un campo en el formulario de crear para recogerlo, sino que desde el mismo método se haga. ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces voy a decirle asignar la fecha y hora actual al campo fecha de creación. Entonces esto lo debo hacer aquí debajo, después de esta validación. Muy bien. Entonces, aquí ¿cómo lo obtengo? Entonces, a producto, fecha de creación, así accedo a ese campo, utilizo el datetime.now, así de sencillo, y él lo va a agregar. Vamos a comprobarlo. Esto nos debería permitir crear un nuevo registro de producto. Así que venimos acá. Primero que todo vamos a añadir el botón. Cambiemos o agreguemos aquí un nuevo botón, dejando el privacy de tercero. Para eso recuerdan ustedes dónde vendríamos al shaded, al layout, que es la página principal o la página maestra, y duplicamos, por ejemplo, este botón del privacy que está acá y lo colocamos debajo, pero vamos a editar el segundo. El segundo no necesitamos indicar áreas, pero sí el page. El page en este caso debería de ir hacia productos. Creo que es el nombre de la carpeta. Productos, sí. Y le vamos a colocar aquí productos. Perfecto. Guardamos, cerramos y lanzamos la aplicación. Esto para tener un botón ya de acceso hacia esa operación. Venimos acá, miren que aparece el botón productos. Ya no necesitamos navegar por acá, le damos en productos y él nos va a llevar. Esperemos un momento, creo que algo no está funcionando bien. Así que tendríamos que ir hacia slash productos, miren,
y hay algo que no está funcionando, así que vamos a revisarlo y lo arreglamos. Y lo que pasa es que aquí en el layout CSHTML sí tenemos que indicarlo de manera explícita que vaya hacia productos index. Con eso ya va a funcionar. Muy bien, vamos aquí y ahora sí podemos navegar hacia productos. Vamos a agregar un nuevo producto. Miren que aparecen los placeholders, las validaciones. Si yo trato de guardar estos campos así vacíos, le voy a dar guardar y me va a decir el nombre es obligatorio, este es inválido y esto es dado porque en el modelo yo tengo aquí required, range y todo eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces miren que incluso él lo detecta como un campo numérico para el stock, para el precio. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un producto, vamos a colocarle por ejemplo aquí Android Galaxy 10, me estoy inventando algo, no sé, vamos a colocarle precio en dólares, por ejemplo $800 y vamos a colocarle que en el stock tenemos 10 o podemos ir subiendo de acá de uno en uno, ¿sí? Y digamos que tenemos esos valores y le vamos a dar guardar, ¿sí? Vamos a darle guardar y miren, aparece ya nuestro primer valor con el ID 1, nombre, precio, cantidad, fecha y hora de creación, los botones de editar, borrar y detalle que ya vamos a empezar a trabajar en ellos, pero funciona correctamente. Si yo verifico esto por base de datos, vengo y le doy un select a la tabla producto, veo que ya existe ese valor allí, ¿sí? Entonces funciona muy bien. Otra cosa que les quería mostrar para que aprendamos un poquito de debug es cuando nosotros queramos ver si algo no está funcionando o algo, podemos venir a esa página. En este caso sería por ejemplo el crear y en el método que es el que se encarga de obtener los valores vamos a colocar por ejemplo un punto de debug aquí, ¿sí? Aquí. Entonces, cuando yo ejecute la aplicación, esto es más como para que podamos comprobar y miremos qué está trayendo. Entonces, yo tengo la aplicación aquí, le doy producto y vengo y agrego un nuevo producto y vengo y le doy test. Le voy a decir que 500. Esto es solo un ejemplo y le voy a decir que hay 5 y le doy guardar. E inmediatamente le doy guardar. Miren que se queda la aplicación ahí. Todavía no hace nada. Está en ejecución. Y puedo ver que se quedó allí el punto de debug. Yo tengo varias formas de navegar, pero una es a través de esta flechita, presionando F11 también, le voy a dar en la flecha y así me voy yendo y voy viendo cómo va funcionando, si hay algo malo, porque si hay un campo que no está vacío, le voy a dar aquí, por ejemplo, if model state, y en este momento coloco el cursor sobre state y miren que me sale que es válido, que es true, quiere decir que todas las validaciones están correctas, los campos que son requeridos se llenaron, entonces por lo tanto no va a entrar a este return page sino que sigue hacia abajo y lo vamos a ver aquí al darle en la flecha. Miren que aquí él llenó y yo puedo seguir la ejecución allí de la aplicación. Entonces muy importante, si este modelo fuera false, retorna aquí el return page y funciona muy bien. Entonces es un poquito acerca de hacer debug sobre la aplicación y que de esta forma podamos a veces encontrar los errores que probablemente nos están fallando en la aplicación. Muy bien, vamos con la funcionalidad de editar. Entonces, ya tenemos la lista, ya tenemos crear, vamos con editar y vamos a darle agregar, perdón, tengo que detener la ejecución y volver aquí, agregar página de Razor vacía y agregar. Vamos a darle entonces aquí el nombre de editar y vamos a hacer uso primero del archivo de C# donde va la funcionalidad y este archivo es muy parecido a lo que tenemos en el crear. Entonces venimos acá al crear, pero al archivo C#, ya lo tenemos aquí abierto y vamos a copiar algunas de las cosas que están allí. Listo. Nos sirve prácticamente todo esto. Lo único que tenemos que cambiar es el crear model por editar model, pero nos sirve todo esto, así que le vamos a dar control C y reemplazamos acá. Bueno, no era necesario el onGet, pero sí que lo colocamos entonces aquí arriba y cambiamos aquí por editar model y el resto es exactamente lo mismo. Muy bien,
En el onGet, que es donde nos interesa mostrar el formulario, pero este formulario, a diferencia del que estaba en crear, no requiere ningún parámetro ni nada, es así de simple como lo tenemos acá, porque es un formulario que nos va a permitir crear. No necesitamos saber el ID porque el ID se genera automáticamente en la creación, pero en el editar sí necesitamos saber el ID. ¿Por qué? Porque necesitamos editar un registro existente. ¿Y cómo lo obtenemos? Por su ID. Entonces, en el onGet vamos a hacer unos cambios. Vamos a cambiar aquí el void por assign para convertir esto a un método asíncrono. Vamos a indicar que va a ser task y action result, y le vamos a colocar onGet assign. Muy bien, este va a recibir un parámetro que va a ser el ID como entero, lo vamos a llamar ID, y ya empezamos aquí en el cuerpo del método a empezar a desarrollarlo. Vamos a utilizar el producto, y producto va a ser igual a, como es un método asíncrono, utilizamos el await, utilizamos el contexto para acceder a el modelo producto, y utilizamos el first or default assign. Y aquí lo autocompletamos. Ahora tenemos que decirle el first or default assign nos va a permitir obtener el registro único basado en el ID. Entonces tenemos que pasarle el parámetro aquí, donde una expresión lambda nos va a ayudar a identificar cuál es el ID. Donde p.id, este es el ID, ya en la base de datos sería igual a el ID que yo le estoy pasando aquí. Si esta comprobación se cumple, quiere decir que producto se encuentra. ¿Cómo lo validamos? Entonces con un condicional if producto es igual a null, quiere decir que no se encontró, entonces podemos retornar un not found. Listo, porque no se encontró, pero si sí se encuentra, entonces retornamos la página return page y autocompletamos. Vamos a ver si funciona o si nos falta algo más. Bueno, vamos a darle guardar y vamos a darle aquí lanzar, y vamos a ir al primer registro y vamos a ver si nos lleva a la funcionalidad de borrar, de editar, perdón. Venimos acá, productos, aquí hay un Android Galaxy, vamos a darle en editar. Efectivamente nos lleva aquí, pero todavía no se ha construido el formulario, pero sí nos está llevando el registro, el ID. Venimos acá, vamos al editar y miren, nos está trayendo el ID. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver entonces cómo construir el formulario y después cómo procesarlo. Entonces el formulario la construimos sencillamente si la copiamos de aquí del crear. Entonces vamos a darle control A a la lista de crear, control C, y vamos a editar CSS-HTML y reemplazamos todo esto. La diferencia es que aquí tenemos que llamar no a crear, sino al editar model, este de acá. Entonces venimos y lo reemplazamos acá, editar model, vamos a colocarle editar producto, vamos a cambiar aquí por editar producto, este también se va a enviar por el método post, los campos son iguales, producto, precio, producto stock, y el botón de guardar le vamos a cambiar por guardar cambios, y lo único que tenemos que tener aquí presente es que sí debe de ir el ID como un campo oculto dentro del formulario. Entonces lo vamos a dejar aquí y le vamos a colocar enviar ID como campo oculto. Esto se lo dejamos solo para el editar, el eliminar, no es necesario para el crear, se los dejo allí comentado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a crear un input nuevo de tipo oculto para que no se muestre, no es necesario, se envía es como campo oculto y ya. Y le vamos a colocar ASP for y le vamos a decir producto.id. Listo. Perfecto, entonces entonces estamos enviando el ID correctamente. Tenemos el formulario ya completamente estilizado. Lo que vamos a ver es verificar los placeholders, todo está bien. Está bien, vamos a ver nuestro formulario funcional en nuestra aplicación. Vamos a productos,
vamos a ir al producto 1, editar, y miren que nos está trayendo los datos ID1 y nos está trayendo Android Galaxy 810. Voy a darle volver atrás y voy a darle aquí en test y le doy a editar y veo que funciona correctamente porque lo está trayendo, ¿sí? Entonces ya tenemos la parte de editar completa y funcional, pero ¿qué pasa si yo, por lo menos el formulario, porque si yo quiero, por ejemplo, venir y cambiar aquí los datos, el valor, la cantidad en stock y guardar cambios, esa es la parte que nos falta. Para eso necesitamos trabajar en el onPost porque el formulario se está enviando por el método post y es muy parecido, así que volvemos aquí a lo que ya teníamos en crear, así que vamos a tomar muchas cosas de allí. Vamos a ir al crear de aquí y vamos a copiar toda la parte del onPost, que sería este, asegurándonos de copiar bien desde donde empieza y donde se cierra la llave. Control C, vamos al editar a la parte de abajo, miramos dónde termina el onGet assign y lo copiamos allí debajo. Para este también necesitamos que sea onPost assign, necesitamos validar el modelo, esto se queda, no necesitamos ya la fecha, simplemente la dejamos ahí, digamos que solamente nos interesa guardar la fecha de creación y esa se hace en el crear. Y vamos a crear un bloque try catch aquí que nos va a permitir controlar si hubo algún error. Entonces esto por ahora lo vamos a comentar y vamos a empezar desde aquí con un bloque try catch y vamos a trabajar en la excepción. Vamos a venir acá, db update concurrence exception y vamos a venir y hacemos una validación aquí en el throw, ¿sí? If esta validación no, lo que vamos a hacer aquí es para poder validar la actualización no product exist, vamos a llamarlo así, producto existe y le vamos a enviar producto.id. Entonces esta función no existe, ya la vamos a crear en un momento. Es una función, es un ayudante que nos va a permitir validar si el producto existe por su ID o no. Si no existe ese producto, entonces retornamos not found. Aquí está. Muy bien. Pero si sí, en el else, entonces return true. Listo. Muy bien. Ahora vamos a definir esa pequeña función. La hacemos por fuera. Por fuera. Es un ayudante. Entonces la vamos a escribir por aquí. Private bool, porque es una función que puede retornar un valor booleano, true or false. Entonces, miren que él no lo detecta allí, producto existe, y le vamos a pasar el ID del producto como un entero. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Return context.producto.any, donde el producto en el ID sea igual al ID que se está pasando aquí. Eso es todo lo que hace esa función. Y con eso ya evitamos el error de acá. Esto es como para controlar los posibles errores que puedan existir en la aplicación. ¿Listo? Ahora, nosotros venimos aquí al try, que es donde hacemos la funcionalidad de guardado, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Antes del try es necesario hacer lo siguiente, esto ya no lo necesitamos, vamos a utilizar el contexto .attach y le enviamos el producto y el cambio de estado del producto. Ya les explico un poco más acerca de, vamos a colocarle de esta línea de código, entity_state.modify. Y en el try utilizamos el await, que es donde se hace realmente el cambio, context.sayChange asíncrono y, bueno, aquí producto.id catch, aquí o el cierre de este paréntesis. Se abre, se cierra y se cierra, perdón, aquí no es en el else, no es return true, sino true.
Listo, ahora sí tenemos ya el método de edición. Lo último que nos falta es esto, lo podemos eliminar y retornar, porque siempre utilizamos el return para decirle que nos devuelva a la página de inicio. Ahora quiero explicarles este fragmento de código que está aquí, que puede ser confuso. Este código que estamos viendo se utiliza en el contexto de Entity Framework Core para informar al contexto de base de datos que una entidad existente, en este caso producto, ha sido modificada. Y vamos a explicarlo en detalle. ¿Qué significa esto? Context.attach producto. Esta parte de acá que tenemos, este método toma el objeto producto que ya existe. Por ejemplo, porque fue cargado en el formulario y lo adjunta al contexto de base de datos. Esencial cuando tienes una entidad que no fue directamente rastreada por el contexto, pero necesita realizar operaciones sobre ella, como en este caso, que vamos a hacer es un cambio, vamos a hacer una actualización. El state que tenemos aquí, .state, cambia el estado de la entidad a modified, ¿sí? Le dice al contexto que este objeto ha sido editado y que todas sus propiedades deben ser actualizadas en la base de datos cuando se ejecute el save change. Es decir, que está preparando todo para cambiar el objeto de un estado cargado a un objeto modificado, porque cuando cambiemos ese producto que se llama test por ejemplo, teclado o mouse o algo, entonces ya pasa a estar modificado, con lo cual listo para que se hagan los cambios, y los cambios se hacen aquí. Y este código que estamos viendo en la parte de abajo, que llama a un nuevo método y valida que no exista el producto en el ID, este fragmento de código es parte del manejo de errores y se utiliza específicamente para gestionar conflictos de concurrencia o situaciones donde una entidad que estás intentando modificar ya no existe en la base de datos. Y lo que hace este código, por ejemplo, la validación if no producto existe y le envía el ID, comprueba si un producto con el ID específico todavía existe en la base de datos. La función producto existe generalmente revisa si hay una entidad con ese ID en la base de datos, por ejemplo, usando context.products.any. ¿Sí? Ese lo estamos viendo acá, context.product.any. Revisa si hay una entidad con ese ID en la base de datos. Return not found, lo que está haciendo, si el producto no existe, devuelve un resultado, un error 404 not found al usuario. Esto es útil para manejar casos donde la entidad pudo haber sido eliminada por otro usuario mientras tú intentabas modificarla. Es un tema de validación más que todo por el tema de la concurrencia. Yo puedo estar eliminando este registro y alguien más que tenga acceso también a la aplicación puede estar eliminándolo al mismo tiempo. Entonces lo que está haciendo es una validación de que ya si exista o no exista, porque puede ser que yo en el momento que lo vaya a eliminar, antecitos alguien lo eliminó. Entonces son comprobaciones útiles que nos sirven, ¿sí? Y el else throw que tenemos aquí, si ocurre otro tipo de excepción durante la operación que no sea debido a la inexistencia del producto que ya se está validando por acá, la excepción original se relanza usando throw. ¿Listo? Esto permite que otras capas del sistema manejen de errores inesperados o más graves. Esto es lo que hace el código. Importante la preparación que se hace aquí y después la actualización que se hace aquí. Ya tenemos entonces lista nuestra parte de edición. Vamos a lanzar nuestra aplicación y ver cómo funciona. Muy bien, vamos a venir a productos, vamos a darle editar sobre test, listo, ya sabemos que nos lleva y vamos a editar estos valores que eran de prueba y vamos a colocar un producto real, aunque recuerden que estos son datos de ejemplo. Vamos a colocarle teclado mecánico, vamos a decirle que este teclado vale $100 y vamos a decirle que tenemos 25 en stock y le damos guardar y se actualiza. Miren, teclado mecánico 100, 25. Aquí hay un problema con la fecha donde podríamos manejarlo también. Si queremos utilizar el siguiente código, podemos habilitar normalmente también aquí la fecha de creación para actualizarla. Si no, crearíamos otro campo que se llame fecha de actualización y no se tocaría la fecha de creación, pero por ahora mantengámoslo simple. Vamos a lanzarlo y venimos acá. Productos. Editar, guardar cambios y ya se actualiza la fecha de una vez, no hay ningún problema. Vamos entonces con la parte de borrar el registro y al siguiente video.
Vamos a ir con la parte de borrar. Venimos acá y recuerden que en el index, si nosotros vamos y revisamos el botón de borrar, que es este de aquí, que tiene la clase Danger, está llamando a una página que se llama borrar. Copiemos este nombre. Vamos colapsando aquí, ya tenemos entonces el index, crear, editar, clic derecho, agregar página de Razor, vamos a colocarle página de Razor vacía y le vamos a colocar borrar. Muy bien, esta página es prácticamente, pero enfoquémonos primero en la parte del código C#. Esta parte de aquí es prácticamente una copia del editar. Entonces vamos a ir al editar, el archivo de C# y vamos a copiar, vamos a ir por partes. Vamos a copiar desde acá todo esto, el bind property, el onGetAssign, y nos vamos a enfocar desde aquí. Ahorita nos ocupamos del onPost. ¿Listo? Entonces vamos al borrar y vamos a cambiar todo esto y lo pegamos acá. Eso sí, cambiando el editar por el borrar. ¿Listo? De acuerdo al nombre de la clase que tenemos. Lo voy a abrir acá para que se vea mejor. Lo demás es exactamente lo mismo que nosotros ya teníamos. Miren que no es necesario reinventar la rueda. Cuando hacemos el trabajo bien, todo lo demás será mucho más productivo. Lo que estamos encontrando aquí entonces es en el onGet. Tenemos que venir acá y llamar a Entity Framework Core. Y lo mismo, él va a ir a buscar en producto, el producto por el ID si existe. Validamos que el producto sí es nulo, entonces retorna not found, y si no, retorna la página. Si nosotros vamos ya y guardamos y vamos a abrir el HTML, este sí que es sencillo, abrimos el editar, perdón, el borrar, el HTML del borrar, que es este, y este es una copia del editar HTML. Entonces venimos acá al editar HTML, le damos control A, control C y venimos aquí al borrar. Y quiero recalcar que hay muchas formas de borrado. Voy a lanzar la aplicación ahorita en un momento y ya les explico algo. Vengo acá, control V, y simplemente voy personalizando el HTML. Vendría haciendo aquí borrar producto, el editar model no, sino que estaría trabajando sobre el borrar model, porque estamos en borrar. Lo cambiamos aquí, el modelo. Aquí sería borrar producto, y como aquí necesitamos es mostrar unos valores visuales, no necesitamos en ningún momento, por ejemplo, mostrar esos campos. Entonces vamos a quitar este formulario y vamos a empezar desde cero. Esta vista es diferente y nos sirve para practicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a escribir un párrafo que diga en modo de interrogación: ¿estás seguro de que deseas borrar este producto? Listo, eso es lo primero. Y vamos a crear un div acá con estas clases de Bootstrap, la clase card. Esto lo que hace es crear una tarjetica, ¿sí? Entonces, para que se vea bonito. No alcanzamos a explicar aquí Bootstrap. Entonces, lo que vamos a hacer, las cards o las tarjetas tienen header, body y footer. Nosotros podemos usar las 3 o 2 o 1. Entonces vamos a utilizar aquí class card body. Solo vamos a utilizar el card body, que es el cuerpo de la tarjeta. Y dentro del card body vamos a crear un H5 y vamos a colocarle las clases card title. Y vamos a colocarle aquí nombre. Entonces vamos a colocarle el nombre del producto. Para eso accedemos al modelo, que en este caso sería borrar model, model.product, producto.nombre. Listo. Esto para el título principal. Es como para darle un look diferente. Ya aquí en el párrafo, nosotros le vamos a añadir al siguiente párrafo lo siguiente: class, aquí me equivoqué, class, y vamos a colocarle card text. Listo. Y dentro del párrafo empezamos a mapear o a volcar los demás valores, por ejemplo utilizando strong, y en el strong vamos a escribir aquí precio, dos puntos. Esto es para que se vea en negrilla. Y ya por fuera del strong le vamos a acceder a model.producto.price.precio, mil disculpas, producto, no modelos, es model, por eso no lo autocompleto, .producto.precio.
Eso, ahora sí. Ahora este precio lo podemos convertir a un string utilizando toString, esto es de C#, y vamos a decirle que lo convierta así, ¿sí? Y por último, vamos a colocar un salto de línea y listo. Esta línea la podemos duplicar para lo demás, para no tener que escribir todo eso, pero para entonces sería el stock o la cantidad. Y accedemos aquí al stock, no es necesario pasarlo a un string. Y vamos con el último, que sería la fecha de creación. Vamos a colocar aquí fecha de creación. Vamos a acceder a fecha de creación. Todos estos campos están en el modelo y lo configuramos así, con G. Muy bien. ¿Qué puede estar faltando? Ahora, hasta aquí nos mostraría los datos, pero no tenemos en ningún momento la parte de eliminación. Entonces, por fuera de este div, que era para mostrar los datos del producto que se va a borrar, ahora sí creamos el formulario, lo enviamos por el método post, como ya lo hemos visto, y simplemente va a tener un botón con de tipo submit, con las siguientes clases CSS de Bootstrap: BTN, BTN Danger, para que el color sea como rojito y consecuente con lo que se va a hacer, que es un proceso de eliminación, y vamos a colocar borrar. Muy bien, venimos acá y vamos a colocar ASP Page para navegar hacia donde, hacia el link. Ahora, si no lo quieren escribir, pues simplemente vienen aquí al editar HTML y lo copian de acá. ¿Listo? Perfecto. Esto indicaría que ya podremos ver la parte de borrado de un registro. Pero primero creemos uno de prueba. Venimos acá, le damos productos, le vamos a decir agregar un nuevo producto, test, y vamos a colocarle aquí 25 y le damos guardar. Esto para que lo podamos editar, borrar. Vamos a darle aquí test, aparecen los datos, le vamos a dar borrar y nos lleva a una nueva vista donde vemos la edición. Lo que sí quiero es despegar un poquito los botones de ese borde. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? Vamos a colocarle the class card y vamos a colocarle margin button 3 para que tenga más margen. Entonces, como tenemos la recarga activa, miren, automáticamente él refresca. Listo. Vamos a darle volver atrás, no pasa nada, no he borrado, le voy a dar borrar. Él me pregunta, ¿está seguro de querer borrar este producto? Miro los datos del producto y le doy borrar. Y automáticamente parece que no está haciendo el borrado. Mil disculpas, le voy a dar aquí en borrar. Porque sí, este botón todavía no se ha configurado. Porque este botón lo que va a hacer es el borrado como tal en la base de datos y yo lo que hice fue mostrar el layout. Listo, mil disculpas ahí. Ahora, nos falta el proceso de borrado, que es en el onPost, aquí en el borrar cshtml.css, donde va la funcionalidad. El borrar es parecido al de editar que tenemos aquí, entonces venimos al editar y vamos a copiar el onPost hasta aquí. Le damos control C, venimos al borrar de acá y miramos dónde se cierra el onGet, se abre aquí, se cierra aquí, entonces aquí debajo tenemos que ser muy precisos en eso. Vamos a empezar a construir esta parte. En el onPost validamos primero si el producto es igual a null, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer y si es así retornamos not found porque no se encontró. ¿Sí? Y si no se ejecuta este condicional, quiere decir que sí se encontró un producto con ese ID y allí es donde nosotros tenemos que hacer la parte de acá. Esta parte construyámosla desde cero. Entonces vamos con lo de la fecha porque esto se va a borrar, aquí no es necesario, esto tampoco, el try catch, todo esto, entonces vamos a eliminarlo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable que se llama producto borrar y vamos a colocarle aquí es igual.
Como este es un método asíncrono, utilizamos el await, el contexto, para acceder a producto y a encontrarlo con find assign. Find es encontrar y le colocamos producto.id y autocompletamos. Listo. Validamos si el producto borrar no es igual a null y lo mapeamos aquí. Entonces producto borrar no es igual, es lo que necesitamos encontrar. Porque si no es igual, aquí es donde entonces nosotros colocamos el contexto .producto.remove. Este es de Entity Framework y le pasamos el producto borrar para que lo borre, que es el de acá. Listo. Después retornamos con await context say change asynchronous. O sea, este es para guardar, porque hasta aquí solamente lo colocamos en un estado de borrado, pero este es el que guarda los cambios después de hacer el borrado. Y lo último, retornamos a la página index. Listo, vamos a comprobar si esta vez sí podemos borrar un producto existente. Muy bien, venimos aquí, le damos productos y vamos a darle borrar, por ejemplo, a test. Le voy a dar borrar y efectivamente borró y se eliminó en la base de datos. Ya no aparece en la lista que tenemos aquí. Si refresco ya no está. Si voy por base de datos, ejecuto y miren que el tercer registro ya no está. Entonces hemos cumplido a cabalidad la parte de borrar. Nos faltaría entonces el detalle y vamos al próximo video. Nos faltaría solamente la vista de detalle y podemos venir al explorador entonces y vamos colapsando todo esto y creamos una nueva vista. Le vamos a dar dentro de la carpeta productos, le vamos a dar agregar página de Razor y vamos a colocarle página de Razor vacía y por nombre le vamos a colocar detalle. Debe coincidir con el que está en el index HTML, que vendría siendo este de acá. Este también recibe el ID como parámetro y se llamaría detalle. Muy bien, vamos a cerrar todo esto y vamos a enfocarnos primero en la parte del detalle, no en el HTML, vamos a abrirlo también, no en el HTML, sino en la parte donde está el código C#, el code behind, el código en segundo plano, que sería este, es decir, el archivo C# asociado al HTML. Y aquí, pues, vamos a copiar de donde puede ser del editar todo este fragmento de código de acá. Listo, y vamos paso a paso, lo pegamos acá dentro de la clase cambiando el nombre editar model por detalle model. Muy bien, una vez tenemos esto, tenemos aquí entonces el onGet y en el onGet, ¿qué vamos a hacer? Porque necesitamos una vista, la vista de detalle es una vista que nos va a permitir a nosotros obtener la información del producto. Entonces, esto nos sirve sacarlo de aquí, de el editar, control C, lo copio y ya lo personalizo. Así que reemplazo el onGet por este de acá, sería onGetAssign, el método es asíncrono y este recibe obviamente el ID como parámetro. Vamos a encontrar el producto utilizando el contexto, accediendo al modelo producto, first or default, se le pasa el ID y se verifica si el ID que está en la base de datos coincide con el ID que se está pasando acá. Validamos que el producto, si es null, retornamos not found y si no, retornamos la página. Es así de sencillo. Miren que reutilizamos mucho código y ya lo único que tenemos que hacer es pasarnos para el editar, para el detalle, pero el HTML. El detalle es prácticamente una copia del borrar, entonces venimos aquí al borrar HTML, le vamos a dar control A para seleccionar todo el código, control C y lo cerramos para no hacer de pronto algún daño y lo pegamos en el detalle. Y lo que hacemos es empezar a personalizar. Tenemos que trabajar no sobre el borrar model, sino sobre el detalle model, este que tenemos acá. Y le colocamos aquí como título detalle de producto. Vamos a colocarle aquí detalle de producto y en vez de este vamos a colocar aquí con un H1 detalle del producto. No, ya está, así que borramos el párrafo y utilizamos la misma estructura. Aquí no necesitamos el formulario porque no se va a procesar nada, simplemente es una vista informativa
que da información del detalle del producto. Y lo primero, en el cart body vamos a tener el nombre, en el cart text vamos a tener el precio, vamos a tener el stock y vamos a tener la fecha de creación, y eso es así de sencillo. Lo que sí es que voy a darle control Z para volver a traer esta vista, y es solamente para copiar esta línea que la vamos a necesitar, y ahora sí volvemos a borrar y este lo colocamos aquí debajo del párrafo y es para volver al index, y listo, tendríamos así de sencillo y en 4 minutos toda la funcionalidad de detalle, también reutilizando muchas de las cosas que ya habíamos hecho anteriormente. Vamos a productos, vamos a detalle y ahí está, teclado mecánico, venimos a detalle, Android Galaxy, funciona muy bien y tenemos todas las operaciones CRUD. Primero de lectura, y es esta, donde está la lista de todos los registros. Después de creación o agregado, cuando yo creo un nuevo registro, entonces funciona también después de edición, después de borrado, si yo borro aquí, y detalle, con lo cual completamos todas las operaciones CRUD, create, read, update and delete, para crear, leer, actualizar y borrar, y también la vista de detalle. Muy bien, hemos terminado nuestro CRUD, vamos al siguiente video. Muy bien, en este video, para terminar, vamos a implementar los iconos de Bootstrap. En las aplicaciones que vamos a desarrollar en este curso vamos a utilizar diferentes tipos de iconos. Para este vamos a utilizar iconos de Bootstrap y para el proyecto del e-commerce otros iconos. Muy bien, lo primero es buscar el CDN de los iconos de Bootstrap, así que vamos a buscar aquí CDN Bootstrap Icons, ¿sí? Porque podemos bajarlos directamente desde aquí o buscar en CDN.js que tenemos aquí y listo, cualquiera de las diferentes opciones. Entonces, vamos a importar este de acá, vamos a copiar la URL, vamos a ir a nuestra aplicación y vamos a ir a la página maestra, que es la que está en el Shaded y es el _layout, y vamos a colocarlos dentro del head, puede ser debajo del Bootstrap, aquí. Entonces los voy a comentar. Estos serían los iconos de Bootstrap. Lo primero es esto: para poder cargar la librería de iconos necesitamos cargarla aquí desde el CSS. Muy bien, eso es todo lo que tenemos que hacer con respecto a lo más importante. Ahora lo único que tenemos que hacer es empezar a usar los diferentes iconos. Si ustedes vienen a la página, vamos a encontrar, por ejemplo, Bootstrap Icons. Vienen acá y van a ver los diferentes tipos de iconos. Supongamos que ustedes eligen este de acá, entonces sería arrow-bar-right. Van aquí y si ustedes quieren copiarlo desde aquí, simplemente copian esto, le dan aquí en este botón. Esta es la estructura, utilizamos la etiqueta i, class, y con estas clases de Bootstrap cargamos el icono. Eso porque previamente ya cargamos aquí la librería en el layout. Listo. Entonces yo no lo voy a hacer. Digamos que la idea de que ustedes empiecen a elegir los iconos pues es algo de ustedes, cada cual los busca. Yo ya tengo unos iconos acá en mente, entonces voy a empezar a utilizarlos. Lo primero, vamos a utilizar, por ejemplo, para el botón en el index que nos permite crear. Entonces vamos al index HTML, perdón. Y aquí hay un botón que es el que permite en la parte de arriba crear. Listo, este link de acá vamos a colocar el icono. ¿Y dónde lo colocamos? Vamos a colocarlo al principio. Puede ser acá. Aquí, perdón. Damos espacio y lo colocamos aquí para que aparezca antes. O si ustedes quieren colocarlo al final, no hay ningún problema con eso. Como ustedes lo deseen. Vamos a hacer algo. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocarlo al principio. Entonces, el icono se escribiría de la siguiente manera. Lo voy a hacer esta vez. Así que venimos aquí, utilizamos la etiqueta i. Vamos a utilizar las siguientes clases, que sería b. Estas son clases ya de Bootstrap, se deben de escribir así tal cual lo estoy haciendo yo. Plus circle. Esto lo que permitirá es añadir un círculo con un signo de más para poder indicar que este va a ser para la creación de un nuevo
el registro de producto. Entonces, y ojo, se abre la etiqueta y también debe estar el cierre de la etiqueta antes del texto. ¿Qué hará esto? Vamos a ver si funciona en este momento. Lanzamos nuestra aplicación y vamos a ir a el index o a la página donde está la lista de productos. Muy bien. Aquí, mil disculpas, esto fue un error de mi parte. A veces, cuando se cometen esto, no se puede colocar un icono así. Simplemente venimos aquí, vamos a colocar link, real, style, shed, y vamos a colocarle el href. Aquí es donde colocamos este hipervínculo y después lo cerramos. Perfecto, ahora sí. Simplemente lo copié y lo pegué, no tiene que estar dentro de la etiqueta link. Y ahora sí venimos acá y vamos a productos. Y miren que aparece un iconito, un círculo con el más adentro, listo. Entonces la idea es que le pongamos iconitos a todo esto, a todo esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy bien, este sería para agregar. Entonces ya tenemos en el index, pero también, por ejemplo, para el editar, aquí podríamos colocar, para borrar, podríamos colocar este de acá y class BB trash. Este es para borrar porque es como de un botecito de basura. El de editar podría ser este de acá, que es como un lapicito, BB pencil. Por propósito de ejemplo, ya ustedes buscan un icono mejor, yo lo voy a repetir aquí en el detalle y listo. Ahora, dentro de cada una de las vistas, por ejemplo, dentro del crear, necesitamos también botones para el guardar. Para el guardar nosotros podemos utilizar este. ¿Listo? Plus Circle, que es el mismo de ahorita. Para el de editar, vamos al index y sacamos el que tenemos aquí del pencil. Control C. Entonces vamos al de editar y lo cambiamos aquí. Damos un espacio y para el de borrar, lo mismo. Este de acá. Y vamos a la vista de borrar. Y lo colocamos aquí, le damos espacio y también el de editar lo volvemos a copiar para colocarlo en el detalle. Bueno, en realidad aquí no hay botón. Sí necesitamos uno que es como una flechita para volver atrás. Entonces seleccionemos una de estas de aquí, digamos esta, y lo copiamos. Copiamos de aquí y entonces para el botón de volver atrás colocamos este. Lo colocamos en borrar, lo colocamos en crear, lo colocamos en detalle, ya está allí, lo colocamos en editar y yo creo que ya tendríamos toda la aplicación con iconos. Venimos acá, lanzamos y vamos a comprobar. Productos. Y ya tenemos icono, tenemos icono, tenemos icono y aquí también pueden ustedes buscar otro si ustedes quieren para el detalle. Bueno, vamos a hacerlo para que quede el ejemplo correcto. Entonces vamos a volver atrás y vamos a buscar uno que diga info. Podemos utilizar el buscador que está en la parte de arriba y vamos a buscar, por ejemplo, uno que se llama este Circle Info. Lo copiamos, cerramos, vamos al index y en donde está el detalle vamos a cambiarlo por este. Listo. Y en la vista de detalle también para volver, no, el de volver atrás lo dejamos como está. Y listo, ya tenemos entonces todos los iconos. Quería mostrarles cómo hacerlo y tener así un repertorio grande de poder utilizar iconos como los de Bootstrap. También podemos utilizar iconos de Font Awesome, todo lo que nosotros queramos y son fáciles de integrar. Listo. Volver atrás también tiene, mire, tiene el de borrar y tiene el de volver atrás la flechita, editar, guardar cambios y volver atrás. También está el icono de acá, así que todo funciona correctamente.